Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Seguimos inmersos dentro del trabajo en el curso de literatura. En esta oportunidad analizaremos la trayectoria de los representantes de la narrativa del 50. Ya la semana anterior pudimos conversar acerca de cómo se gestó esta generación, quiénes fueron sus más destacados representantes, cuál es la temática que aborda. En esta oportunidad analizaremos la trayectoria de Julio Ramón Ribeiro y Osvaldo Reynoso. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nació en Barranco en el año 1929. Desde temprana edad se trasladó a Santa Beatriz, un barrio de clase media, y luego se mudó a Miraflores. Su familia era de clase media, en este caso, pues sus ancestros habían pertenecido a la alta élite limeña y se contaba entre ellos algunos personajes ilustres de la cultura y la política peruana. Su educación escolar, tanto primaria como secundaria, la recibió en el Colegio Champagnat de Miraflores. La muerte de su padre le afectó muchísimo y complicó la situación económica de su familia. Se dice que fue él quien generó esta afición por la literatura en nuestro cuentista, entre nuestros más destacados representantes de la cuentística en nuestro país. Hizo pues que leyera clásicos de la literatura universal y esto pudo influenciar en su posterior carrera literaria. Pero hay que entender algo más. Él estudió Derecho en la Universidad Católica. Es aquí donde se involucró con un círculo de escritores que posteriormente se denominarán la generación del 50, jóvenes estudiantes que compartían una misma afición. Eso ya lo pudimos analizar la semana pasada. Entre ellos, pues, mencionamos a Julio Ramón Ribeiro, está Enrique Congrais, Carlos Eduardo Zavaleta, ¿no? En 1953 ganó una beca de periodismo otorgado por el Instituto de Cultura Hispánica que le permitió viajar a España, donde permaneció un año e hizo estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Pero ojo, fue estudios en periodismo. Al culminarse su beca, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa, en este caso pues en la Universidad Sorbona. Por ese entonces escribió su primer libro, Los gallinazos sin plumas. Ojo, estamos hablando de su primer libro, colección de algunos cuentos, pero su primera obra, un cuento denominado La vida gris. Hay que tener presente eso. Abandonó sus estudios y permaneció en Europa realizando trabajos eventuales, alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania, Bélgica. En este caso, para poder sobrevivir algunos años, tuvo que desempeñar algunos oficios bastante duros para su condición, ¿no? La idea era mantenerse económicamente, ¿no? Apoyo en algunos oficios muy distintos a el tema literario. Aquí podemos observar algunas imágenes referido pues a su grupo de amigos, a su estancia en París. Regresó a Lima en 1958, trabajó como profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, a cuya solicitud se dedicó a la creación de un Instituto de Cultura Popular en 1959. En 1961 regresa a París, donde trabaja por un espacio de 10 años como periodista en la agencia France Press. Ahora,
en 1972 es nombrado como agregado cultural en la Embajada Peruana en París. Es en ese tiempo, pues, donde gobernaba Juan Velasco Alvarado. Luego se le asigna como ministro, consejero y delegado adjunto ante la UNESCO. Y es en el gobierno de Alan García Pérez donde se le nombra embajador en la UNESCO. Y aquí pues se cuentan ciertas dificultades que tuvo con Mario Vargas Llosa en cuanto a divergencias en el ámbito político, ¿no? A pesar de que como escritores muy amigos, pero con ideas políticas muy distintas. Dentro de sus aficiones podemos mencionar que les gustaba mucho del fútbol, del box, ¿no? De la lectura, de la música, que también fue una de sus aficiones, ¿no? Música clásica. Se casó con Alida Cordero y tuvieron un único hijo, Julio Ribeiro Cordero. En 1973 se operó por primera vez de un cáncer pulmonar provocado por su adicción al cigarrillo. Él era feliz solamente con una cajetilla de cigarrillos y su máquina de escribir. Eso era lo único que le bastaba y le sobraba para tener unos días cálidos, unos días felices. Generalmente callado, un humor fino, en función al contexto en el que se desarrollaba, ¿no? Recibió un largo tratamiento y esta situación le vino como sustento para poder crear una de sus obras solo para fumadores. Nuestro destacado literato falleció el 4 de diciembre de 1994 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, días después de obtener el premio de literatura Juan Rulfo. Imagínense, un premio bastante destacado en el ámbito de las letras que no pudo de repente gozar por su padecimiento, ¿no? En todo caso, pues, fue un reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del cuento. Inclusive se dice que no pudo estar involucrado dentro de lo que nosotros conocemos como boom latinoamericano, porque ellos se dedicaron a la edición de novelas y generalmente él se desarrolló como un magnífico cuentista, a pesar de que también tiene 3 novelas destacadas, una obra teatral, pero lo suyo, el cuento, el mejor cuentista de nuestro país en la época contemporánea. Características de sus obras. Sus cuentos son narrados en un estilo sencillo e irónico. Los personajes son frecuentemente pertenecientes a la clase media o baja ascendente, que se encuentran ante situaciones de quiebre, pequeñas tragedias, frustraciones, situaciones pues que los obligan a tomar determinaciones en algunos casos fatalistas, ¿no? También considera que muchos de sus personajes son extraídos de su círculo personal, en el caso de sus tíos, amigos cercanos, compañeros en este caso, pertenecientes a la misma generación, narradores, poetas, ¿no? Entonces, toma como parte, pues, el mundo circundante de la urbe para destacar en muchos de sus cuentos. Los temas que se desarrollan son el racismo, los rezagos de la Lima colonial, la migración campo-ciudad, la soledad y el fracaso. Son sentimientos que encontramos generalmente en los personajes de Ribeiro. Ahí podemos observar una de sus obras destacadas, el primer libro escrito en Europa, Los gallinazos sin plumas, y que es lo que se ve, los jovencitos, los niñitos que se dedicaban pues a recoger basura, los muladares, ¿no? Sin ninguna protección, sin alimentación oportuna para que ellos puedan desempeñar su rol. Entonces se ve la impotencia, la explotación de la niñez, situaciones que van a llevar pues a una gran reflexión. Ahí tenemos sus obras, la primera, La vida gris, la última, Surf, Los gallinazos sin plumas,
Cuentos de circunstancia, Tres historias sublevantes, Las botellas y los hombres, El próximo mes me nivelo, Los cautivos, La palabra del mudo, que ha sido reeditada en 4 oportunidades con diferentes libros que han sido incorporados en lo sucesivo, Silvio en el Rosedal, Solo para fumadores, un cuento autobiográfico se puede decir, en función a su padecimiento, pulmonar, Relatos santacrucinos, Ribeiro, La palabra inmortal, Crónicas de San Gabriel, las novelas, Genicidios dominicales, Cambio de guardia, tenemos La tentación del fracaso y algunas cartas pues que escribió en colaboración con su hermano, ¿no? Porque su hermano también era un aficionado de las letras. Eran 4 hermanos, ¿no? En este caso él y su hermano se entendían muy bien en cuanto a la misma predilección, que es la literatura. Distinciones. Rivera está considerado como uno de los mejores escritores del Perú, cuentista, como les decía, una técnica lineal, personajes migrantes provincianos, abarca preferentemente el cuento y la novela, pero también el teatro, el ensayo y el diario personal, aparte de otras modalidades de escritura menos fáciles. Dentro de las distinciones que podemos determinar a lo largo de su carrera, Premio Nacional de Novela en 1960, Premio de Novela del Diario Expreso en 1963, Premio Nacional de Literatura en 1983, Premio Nacional de Cultura en 1993 y el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo en 1994, el año de su fallecimiento. Él considera pues que un premio es un reto que te estimula a seguir preparándote, a seguir innovando, porque uno nunca termina.